Mateo capítulo 24. Dice así la palabra del Señor. Versículos 34 y 35 dice así: De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Luego dice el 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Padre, gracias, bendice tu palabra, bendice tu preciosa escritura, revelación perfecta dada a los hombres, sobre lo cual nuestra fe descansa, se fundamenta, se alimenta, se crece, se desarrolla. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra, al escudriñarla, encontramos riquezas, tesoros maravillosos, tanto temporales, pero principalmente eternos. Bendice ahora lo que hemos de enseñar para gloria tuya. Te damos gracias por todo y por todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hermanos, Mateo capítulo 24 corresponde a los dos versículos que leímos aquí. Y Mateo capítulo 24, versículo 35, dice el Señor, 34, dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando dice de cierto os digo que no pasará esta generación, se refiere, según yo entiendo, a la generación que va a estar viva en aquel tiempo, en aquel momento que se cumpla Mateo 24. ¿Ok? De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El contexto anterior y el contexto posterior de estos versículos son proféticos, son 100% proféticos. He sido enseñado y creo que la iglesia está involucrada en el pueblo de Israel estará involucrado en todo esto que es Mateo 24. Ahora, luego dice, versículo 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor da seguridad. Dice que el cielo y la tierra, y tú y yo pasaremos, pero la palabra no va a pasar, es decir, se va a cumplir. Se va a cumplir exactamente como el Señor nos lo dice, como el Señor nos lo enseña. Es decir, la Biblia se cumple. Amén. La Biblia se ha cumplido. La Biblia se cumple y seguirá cumpliéndose exactamente de acuerdo a la soberana, maravillosa, portentosa y gloriosa voluntad de nuestro Dios, que nos reveló su palabra para que pudiésemos entender alguna de las tantas verdades de Dios. Todo puede pasar y todo va a pasar, pero el cielo y la tierra, el cielo y la tierra va a pasar, pero mis palabras, ese libro, esas verdades que usted tiene allí, no pasarán, se van a cumplir, quiera o no quiera, crea o no crea. Lo que nosotros pensemos tocante a la Biblia, lo que nosotros pensemos y lo que creamos tocante a la palabra de Dios, sus promesas, sus juicios, sus verdades, su profecía, sus enseñanzas, no importa al final lo que usted y yo crea, porque se va a cumplir de todas maneras. Es promesa de Dios. Así que la Biblia se cumple, ¿ok? Y como estamos grabando todos estos temas, entonces estoy recobrando algunas de tantas verdades que hemos predicado en el ayer. Arqueológicamente, la Biblia se cumple. Vamos a Génesis capítulo 8. Primero, arqueológicamente la Biblia se cumple. Génesis capítulo 8.
Versículo 4, hablando del arca de Noé, hablando de ese gran barco misterioso que según la Biblia dice que fue construido en esos años, sellado con brea. Las aguas subieron y el barco con 8 personas y una cantidad grande de animales, y obviamente hablando los alimentos que corresponden tanto a las 8 personas y los animales, estaban dentro del barco y el barco flotó. Luego las aguas descendieron. Y dice aquí, Génesis 8:4, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Aquí está hablando sobre el barco que construyó Noé. Y dice que cuando las aguas descendieron, el barco quedó en las montañas de Ararat. Tengo entendido que eso queda entre Rusia y Turquía. Unas montañas prácticamente casi imposible de llegar allá arriba. Cosa curiosa, nada casual. Pero los enemigos de Dios, los enemigos de la iglesia, los enemigos de la palabra de Dios, los enemigos de este libro, por años han cuestionado, han criticado esta historia diciendo que es mentira, porque no se han encontrado vestigios, no se han encontrado pruebas de que este barco verdaderamente existió. Pero completamente equivocados y completamente erróneos, porque hay muchas evidencias de partes de este barco que fueron descendiendo, producto de terremotos, producto del clima, producto del deshielo, producto de una infinidad de factores. Partes del barco se han ido deslizando, obviamente hablando por la gravedad, hacia abajo, y han sido encontrados partes de este barco, y al analizar la madera se han dado cuenta que para el tiempo de hoy ya esa madera no existe. ¿Okay? Hay pruebas, hay fotografías, hay evidencias sustanciales, evidencias reales, palpables, visuales, que se ha visto que este barco es real. Génesis 18, rápidamente, Génesis 18. Perdón, 19. Génesis 19, 24. Hablando sobre la arqueología, Génesis 19, 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Aquí tenemos otro ejemplo donde los atacantes de la Biblia, los atacantes de Dios, cuestionan las historias bíblicas diciendo que no es verdad, porque según ellos no se han encontrado rastros de la ciudad de Sodoma, de Gomorra y sus alrededores. Tengo entendido, según los estudios que he podido leer de hombres, de arqueólogos bíblicos, que encontraron unas ciudades hundidas en el Mar Muerto. Y los muros están quemados. Se ve los muros que tienen señales de una gran destrucción por medio de fuego. En aquel tiempo, cuando Abraham existía, Lot existía, esa parte no estaba sumergida en agua. Pero la geografía va cambiando. Usted sabe, los terremotos que han habido hoy en día, los huracanes que se han levantado hoy en día han cambiado la geografía, y lo que ayer estaba sin agua, hoy está bajo el agua. Exactamente ha sucedido lo mismo con las ciudades de Sodoma y de Gomorra.
Se han descubierto ciudades, muros bajo el mar Muerto, donde está la evidencia de muros de ciudades que fueron quemadas. Hermanos, los enemigos de la Biblia siempre van a andar buscando la quinta pata del gato, ese argumento, ese tecnicismo para criticar, cuestionar y lapidar la fe y lapidar la Biblia. Hermano, pero arqueológicamente hablando, hay evidencia del arca, hay evidencia de Sodoma y Gomorra. ¿Y cuánta arqueología más que se ha encontrado? Cientos de miles de evidencias arqueológicas donde la Biblia nos enseña algunos aspectos y la arqueología lo revela propiamente tal. Hermano, arqueológicamente la Biblia se cumple. Jonás, el libro de Jonás, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Profeta Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Nuevamente, los enemigos de la fe, los enemigos de Dios, los enemigos de la palabra de Dios, los enemigos de la Biblia, dicen que la Biblia es inexacta, que dice mentiras, porque no hay una ballena que sea capaz de tragarse a un hombre. No hay ballena que exista. Obviamente hablando, la Biblia no habla de ballena. Jonás capítulo 1, versículos 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La Biblia no habla de una ballena. En el original hebreo, la palabra hebrea significa un monstruo marino, algo sumamente grande, algo con una garganta capaz de poder tragarse a un hombre. Yo les he contado a ustedes la historia de un animal que fue cazado. No sé si fue cazado por allá por el sur, en el sur de Sudamérica, por allá Chile, Argentina, o que fue por acá, por las costas de la Florida. No me recuerdo, que agarraron un gran animal y lo llevaron a tierra. Y ese animal, cuando le abrieron la barriga, descubrieron que tenía un pulpo, un octopus, que pesaba 800 kilos. 800 kilos. Si ese animal que encontraron y que al abrirle la barriga, ese animal se pudo tragar a un pulpo que pesaba 800 kilos, ¿no será capaz de tragarse a un hombrecito que pese 100? ¿A un hombrecito que pese 150? ¿O quizás como Jerry, 400 kilos? Perdón, Jerry, perdón. No, yo no estoy diciendo que Jerry es gordo, no, es que es muy alto. Pastor, pero tu hijo es más alto, sí, pero yo no me meto con mi hijo porque es muy grande. Okay. Con Jerry me meto porque ya es de mi porte, pero el hijo mío es mucho más grande. Hermano, entienda que los que atacan la fe, los que atacan a Dios, los que atacan a Cristo, los que atacan la revelación perfecta, maravillosa, portentosa, poderosa de la palabra de Dios, van a andar buscando la quinta pata al gato. Se dice entre esta historia que dos botes con 2 hombres cada uno salieron a pescar. Y dice que con sus arpones lograron agarrar a uno de estos animales grandes, cachalotes, pero que quedó vivo. Y este cachalote embistió a uno de los botes y lo dio vuelta. Y de los 2 pescadores que iban en el bote, solamente uno pudieron rescatar. El bote que quedó con vida, que quedó bien, fue a tierra y volvieron en un barco grande para ver si podían encontrar el cuerpo del otro marinero que desapareció. Pero se encontraron con ese cachalote herido y ese barco grande tenía la capacidad para agarrar a ese cachalote. Entonces agarraron al cachalote que estaba
herido, y lo llevaron a tierra. Y según esta historia, Pastor Jerry, no sé si es verdad, aparece en el internet, pero no hay seguridad que sea verdad. Dice que agarraron a este animal y el hombre que desapareció estaba dentro del animal y todavía con vida. De hecho, estas historias y estos eventos nos revelan que sí existe algún animal capaz de tragarse a un hombre. La desobediencia de Jonás hizo que Dios preparara un monstruo marino y tragase a Jonás, y a los 3 días lo vomitase en la playa para que fuese a obedecer a Dios. Hermano, entonces, zoológicamente hablando, la Biblia se cumple. La zoología es la ciencia que estudia los seres vivos, los animales. Entonces, arqueológicamente hablando, la Biblia se cumple. Zoológicamente hablando, la Biblia se cumple. Isaías 40, profeta Isaías. Isaías 40. Isaías 40, versículo 22. Él, es decir, Dios, está sentado sobre el rectángulo de la tierra. No dice rectángulo, ¿cierto? No, leamos de nuevo. Él, es decir, Dios está sentado sobre el cuadrado de la tierra. No dice cuadrado. Él está sentado sobre el triángulo de la tierra. No dice triángulo, pastor. Pastor, lea bien. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Dios estableció y enseñó en el profeta Isaías 700 años antes de Cristo. Dios enseñó que la tierra es redonda. ¿Escuchó bien? Dios ya lo enseñaba en el profeta Isaías. 700 años. Dice que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Hasta el año 1492 se creía que la tierra era plana. Y cuando Cristóbal Colón decidió conquistar las Indias, según él, se embarcaron en 3 barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María. Y se embarcaron de España rumbo a las Indias. Y se reían de él. Y le decían, cuando llegues al horizonte, el barco se va a caer porque la tierra es plana. Nunca llegó al horizonte porque la tierra no es plana. Se ve el horizonte nada más como si fuese una línea plana, pero es redonda. Y Colón pudo llegar a lo que es hoy la América. República Dominicana, Haití, creo que por allí llegó, según dicen los que dicen que saben, que llegó por ahí por la República Dominicana. Bueno, aquí tenemos algunos que pueden contar eso, que vienen desde ese tiempo, todavía están vivos. ¿No es verdad? ¿No es verdad, hermanacia? Que todavía están vivos desde el año 1492. Hermano, astronómicamente hablando, la astronomía es la ciencia que estudia los astros, las estrellas, los planetas, los movimientos estelares. Y la Tierra es redonda. Es más, Isaías 26, el libro de Job 26, Job 26, versículo 7, dice que Él, es decir, el Señor, extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. En el tiempo de Moisés, en el tiempo de Abraham, años antes de Cristo. Algunas culturas creían que la tierra estaba sobre una balanza y esa balanza sobre un elefante blanco.
y el elefante caminaba, y la balanza se movía, y la tierra se movía. Habían otras culturas de aquel tiempo que enseñaban y decían que la tierra estaba afirmada sobre dos columnas a un lado y sobre dos columnas a otro, ahí. Pero Galileo Galilei o Copérnico, no me recuerdo bien, por los años 1500 por allí, él, uno de ellos, declaró que la Tierra giraba sobre una órbita imaginaria y que nada la sostenía. La astronomía nos da también evidencia de que la Biblia se cumple. El libro de Job es el libro más antiguo y nos enseña que la tierra siempre ha estado colgada sobre nada, sobre vacío. Hermano, arqueológicamente la Biblia se cumple, zoológicamente la Biblia se cumple, astronómicamente la Biblia se cumple. Génesis capítulo 2, rápidamente. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Génesis 2:14, que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Hermano, la geografía es la ciencia que estudia la descripción de la tierra propiamente tal, desde el punto de vista terrenal, la tierra, montañas, ríos, y todo eso. Aquí me habla de un río, versículo 14, Hidekel, y el río cuarto, el Éufrates. Hermano, actualmente, esta descripción del río Hidekel, que hoy día se llama el río Tigris, y luego dice el 14, el río Éufrates, existe. En este pasaje me habla de 4 ríos. Este pasaje habla de 4 ríos, 2 desaparecidos y 2 que existen. Hermano, de un satélite sacaron fotografías y desde arriba se ven los caminos de 4 ríos que existen, pero solamente 2 están con agua, los otros 2 están secos. Y así como la Biblia dice que existen 4 ríos, aquí en Génesis 2, hermano, geográficamente hablando, la Biblia se cumple. ¿Cuánta geografía, cuántas montañas que describe la Biblia? Y la Biblia se cumple también geográficamente hablando. Hermanos, históricamente hablando, la Biblia también se cumple. La Biblia me menciona de pueblos. La Biblia me menciona de personajes como Abraham, como Isaac, Moisés, personajes como Nabucodonosor, el rey Darío, el rey Ciro. Hermano, la Biblia se cumple también históricamente hablando. Es más, aquí en los Estados Unidos hay universidades que usan la Biblia no como un libro religioso, no como un libro espiritual, usan la Biblia como un libro de historia, porque tiene gran exactitud. La Biblia es un libro histórico. La Biblia se cumple, amados hermanos, arqueológicamente, zoológicamente, astronómicamente, geográficamente. La Biblia se cumple también históricamente. Génesis 17. Génesis 17. Hablaremos un poco sobre biología también. Bueno, vamos a hablar un poco sobre biología. ¿Qué es lo que es la biología? La biología es la ciencia que estudia las diferentes partes de los cuerpos orgánicos, principalmente el ser humano. Entonces, biológicamente hablando, tenemos que ver algunos aspectos de lo que dice la Biblia, de tantos, tomemos 1 o 2. Por ejemplo, Génesis 17, versículo 12.
Génesis 17:12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Hermano, la Biblia dice que Dios había establecido una señal especial para el pueblo de Israel. Todos los nacidos en el pueblo de Israel era mandato, era ley, era obligación circuncidarles. Cualquiera de ustedes, jóvenes, niñas y niños que no entienden esto, pregúntenselo a su papá o a su mamá. Pero tenían que circuncidarse. Pero había una condición: tenía que tener 8 años, 8 días el niño, no 8 años, 8 días. ¿Se imagina con 8 años? Se matan al pobre muchacho. El niño tenía que tener 8 días. Y después de 8 días tenían que circuncidarlo. Si lo circuncidaban antes, se moría, se desangraba. En aquel tiempo, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés no sabían que si lo circuncidaban antes, se podía morir el niño. Pero ellos, en obediencia, lo circuncidaban al 8º día. Con el correr del tiempo, y ya para estos tiempos, con la ciencia avanzar, descubrieron que un bebé, cuando nace, el bebé al 8º día genera una vitamina en su cuerpo, la vitamina K. Y la vitamina K permite que la sangre se coagule y permite que cuando salga la sangre, permite que la herida se cierre y que no se vaya en sangre el niño, la niña, el ser humano. Entonces, hermano, por este pequeño versículo se nos enseña que biológicamente la Biblia se cumple, porque Dios dijo que al 8º día los niños debían ser circuncidados. Si Dios lo dice antes, Dios se equivoca. Pero justamente al 8º día crece, se desarrolla la vitamina K en el cuerpo. Pastor, pero los niños hoy en día los circuncidan al 2º día de nacer. Claro. ¿Por qué? Porque el primer día de nacer les colocan una inyección de vitamina K. Porque si al niño hay que operarlo antes de los 8 días, entonces ya el niño tiene vitamina K en su cuerpo, de tal manera que si hay que operarlo de emergencia antes de los 8 días, el niño no se desangre, no se muera. Hermano, creo que también aquí, biológicamente hablando, la Biblia se cumple. Mire, Génesis 2, esto me parece fascinante. Génesis 2:7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La Biblia dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, tomó tierra, le puso agua e hizo una figura de hombre y sopló aliento de vida, y esa figura que hizo de barro cobró vida por el aliento de Dios, por la vida de Dios. Al correr los años, hubo un curioso que agarró piel humana. Y entonces examinó la piel humana. La piel humana, no me recuerdo bien de este evento, pero creo que la piel humana consta de 7 elementos químicos. Luego agarraron un puñado de tierra y también lo analizaron, un puñado de tierra puro, y también descubrieron que la tierra se componía de los mismos 7 elementos que el cuerpo humano tiene. ¿Por qué el cuerpo humano tiene los mismos 7 componentes que la tierra? Porque la Biblia dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra.
Y la ciencia ha descubierto entonces que Dios tenía razón y que la Biblia tiene razón y que la Biblia se cumple. Entonces, amados, biológicamente hablando, la Biblia también se cumple. Así que vamos resumiendo: arqueológicamente hablando se cumple, zoológicamente hablando se cumple, astronómicamente hablando se cumple, geográficamente hablando se cumple, históricamente hablando se cumple, biológicamente hablando se cumple. Hagamos una aplicación práctica. En lo personal, la Biblia dice que nace un niño, bebé, crece, se desarrolla, se convierte en adulto, llega a la edad mayor hasta que le toca partir. La Biblia enseña eso. Yo pregunto, ¿lo que yo acabo de describir no es la realidad personal de cada uno de nosotros? Personalmente, en lo humano, en cuanto a la trayectoria del ser humano sobre la tierra, desde antes de nacer, estando en el vientre de mamá, hasta morir, la Biblia enseña todas las etapas de un ser humano, y cada uno de nosotros estamos conscientes que esas etapas son reales. O alguien me dice, o alguien me puede decir aquí que nunca fue bebé y que nunca fue niño. ¿No es cierto? ¿O alguien de ustedes puede decirme que usted no va a llegar nunca a ser mayor? De ninguna manera. Personalmente hablando, la Biblia habla de todas estas etapas, desde el vientre de la madre, naciendo hasta que parte de este mundo. Y sabemos que la Biblia entonces se cumple personalmente. ¿Ok? Ahora, vamos al tema entonces. Si la Biblia se cumple... Si la Biblia se cumple geográficamente, históricamente, zoológicamente, biológicamente, si la Biblia se cumple astronómicamente, si la Biblia se cumple personalmente, si la Biblia se cumple geográficamente, la pregunta es, ¿por qué la Biblia no se ha de cumplir proféticamente? ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque hoy por hoy hemos entrado a darnos cuenta que estamos viviendo, óigame, que estamos viviendo eventos de alguna manera proféticos, eventos que marcan el inicio del fin, como hemos dicho en semanas anteriores y como hemos dicho hoy en la mañana. Estamos en los albores, en los inicios, en los comienzos del fin, donde ya definitivamente hemos entrado al cumplimiento de eventos proféticos que de alguna manera la Biblia me describe para estos momentos, para estos tiempos. Hermano, proféticamente hablando, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, proféticamente hablando, versículo 1. Segunda a los Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Es una profecía. ¿Usted cree que se va a cumplir eso? Claro que se va a cumplir. Versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Apartarse de la fe, rechazar la fe, negar la fe. Pregunto, ¿no se va a cumplir este tiempo? Claro que se va a cumplir y se está cumpliendo. Estamos viendo gente apostatando de la fe, gente que un día estuvieron pero que ya no están, gente que está rechazando las verdades de Dios abiertamente. Y vemos que la apostasía, iglesias que se llaman iglesias y se llaman cristianas, pero no tienen nada de iglesia ni de cristianos. Porque hay apostasía, se están apartando, óigame, se están apartando de este libro, proféticamente hablando, la apostasía se está mirando. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. La Biblia me habla que va a venir un hombre que es el anticristo.
Primera de Juan capítulo 4, versículo 3, dice que el espíritu del anticristo ya estaba en el tiempo de Juan, pero el Nuevo Testamento también nos anuncia que al final de los tiempos se va a levantar un hombre que es en contra de Cristo, en oposición a Cristo, que quiere imitar a Cristo, que se llama anticristo. Oiga, escúcheme. O nos vamos con Cristo cuando venga, o tendremos que vivir con el anticristo cuando aparezca. La Biblia dice que Cristo viene. La Biblia dice que el anticristo también. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 13. Que son recuentos de lo que estamos enseñando en estos días. Me paré sobre la arena del mar, 13:1, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies de oso y su boca como boca de león. Aquí me habla de una bestia grande, espantosa, terrible. La primera bestia, proféticamente hablando, también se va a cumplir esta profecía. Apocalipsis 13, versículo 11. Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Es el falso profeta que está señalado y está predispuesto para engañar a los seres humanos, a los moradores de la tierra, aquellos hombres y mujeres que todavía rehúsan creer en Cristo, rehúsan creer en el Mesías. Y los moradores de la tierra significa hombres y mujeres que, rechazando el amor de la verdad para ser salvos, van a recibir un poder engañoso, por cuanto no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos, y van a recibir un poder engañoso donde el falso profeta los va a engañar y van a creer que el anticristo es el Mesías. Hermano, estas profecías se van a cumplir, las profecías del Antiguo Testamento, entonces todas se van a cumplir. Los profetas menores con profecías, el libro de Daniel con profecías, el libro de Apocalipsis que en su totalidad es profecía. Hermano, si la Biblia se cumple históricamente, arqueológicamente, zoológicamente, biológicamente, personalmente, geográficamente, astronómicamente, pregunto por qué no se va a cumplir proféticamente. Mis amados, la Biblia se cumple. La Biblia es veraz. El falso profeta, para mí, ya está moviendo sus tentáculos de engaño, con una carita o con una apariencia de piedad. Para mí, el falso profeta es el Papa. El Papa que no tiene nada de santo, que no tiene nada de bíblico, que no tiene nada de espiritual. Estudie usted la historia a través de los 2000 años que ha existido la Iglesia Católica Romana y estudie todo lo que han hecho los papas y todo lo que han inventado y todo lo que han decretado que son herejías, y usted se va a dar cuenta que el papado no tiene nada de bíblico y nada de espiritual. Y este papa, muchos están diciendo, Pastor Jerry, que este papa es el último papa. Muchos están diciendo que este papa es el último papa, el falso profeta, definitivamente. Hermano, las profecías se han cumplido. Isaías 40, se están cumpliendo y se seguirán cumpliendo. Isaías 40. Libro de Isaías,
Mire, en Isaías 40 está revelado las dos venidas de Cristo, la primera venida y la segunda venida. Isaías 40, versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que claman del desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Aquí me habla de Juan el Bautista y me habla de la venida, de la primera venida de Cristo. Y pregunto, ¿vino Cristo la primera vez? Claro, y se cumplió, claro. El mismo pasaje me habla de la segunda, versículo 9, Isaías 49. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. El versículo 9 y principalmente el versículo 10 me habla de la segunda venida de Cristo. Óigame, Cristo viene. Es que no hay nadie que pueda arreglar la situación mundial que existe. Y los seres humanos que viven sin Cristo, sin fe, sin Dios, sin esperanza, aunque vivan aferrados a una religión, que la religión no salva, que la religión no transforma, ellos al no tener fe y esperanza van a cifrar su esperanza en el anticristo. Y van a tener que vivir con el anticristo. Y dice la Biblia que el anticristo, la bestia, será lanzada al lago de fuego junto al falso profeta y todos los seguidores de ellos. Hermano, la Biblia se cumple entonces proféticamente. Finalmente, la Biblia no se ha de cumplir espiritualmente. Entre paréntesis, permítame decirle esto. ¿Usted cree que existen ángeles en el mundo de los espíritus? Claro que sí. ¿Usted cree que existen ángeles buenos? Claro que sí. Yo me llamo Gabriel Ángel. Aquí hay uno. ¿Ve? Un ángel bueno. ¿Qué pase? ¿Por qué se ríen? Envidioso. ¿Ángeles buenos existen? Pregunto, ¿usted cree que existen ángeles malos? ¿Demonios? Claro que sí. Y quieren controlar, y quieren subyugar, y quieren esclavizar a aquel hombre, a aquella mujer que vive alejado de Cristo, y que solamente Cristo le puede salvar, que solamente Cristo le puede libertar. Y esto corresponde al aspecto espiritual, al mundo espiritual propiamente tal, a esa dimensión que no corresponde a esta dimensión, como lo hablaría un metafísico. No, son dimensiones. Está bien, dígalo como lo diga, pero existen estos entes espirituales, ángeles buenos, ángeles caídos, ángeles de Dios, y también existen los demonios. Mateo 25. Mateo 25. Mateo 25. En el concepto espiritual tenemos esta verdad que es importante que no se nos olvide. Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Hermano, pregunto, ¿cree usted que esta profecía se va a cumplir cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él? ¿Usted cree que Cristo viene? Amén. Segundo, entonces se sentará en su trono de gloria. El Señor Jesucristo tiene un trono aquí en la tierra y se va a sentar aquí en la tierra. Y dice la Biblia que delante de él serán reunidas todas las naciones. Ahí lo dice, versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones.
y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y cuando Cristo venga en gloria, se sentará en su trono, y delante de él estarán todas las naciones. Y dice la Biblia que Jesucristo separará a un grupo a su derecha y un grupo a su izquierda. Sigue leyendo allí. Versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces, a su derecha las ovejas, a su izquierda los cabritos. Justamente como estamos divididos aquí están todas las ovejas, ¿ves? Qué lindas las ovejas, miren los anticos aquí, mire qué carita buena. Y aquí están todos los cabritos, miren estas cabritas, ay mi madre, yo no quiero estar cerca de estas dos cabras que están aquí al frente. Y aquí están los cabritos, ¿ok? ¿Y qué va a hacer entonces con las ovejas? ¿Y qué va a hacer entonces con los cabritos? Dice aquí, versículo 34, Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. A los de su derecha, a las ovejas, les dirá: venid benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 41, Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, a los cabros, a los cabritos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Óigame. Si usted cree que la Biblia se cumple astronómicamente, zoológicamente, geológicamente, históricamente, biológicamente, si usted cree que se cumple todas estas ciencias, ¿por qué no se ha de cumplir estos pasajes que estamos leyendo? También se va a cumplir por esa profecía que Cristo venga y delante de él serán reunidas todas las naciones y apartará a las ovejas a su derecha y a los cabritos, y a las ovejas le dará: venid a mí, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero a los de la izquierda dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Eso también se va a cumplir. Por eso que el Padre envió a Cristo a morir en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, óigame, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito del Padre. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es clara la Biblia, espiritualmente es clara. Entonces, pastor, ¿qué tengo que hacer yo para estar en el lado derecho? ¿Qué tengo que hacer yo para ser una oveja y heredar el reino de Dios? Por decirlo de esa manera, ser salvo, porque estoy haciendo aplicaciones en esto. Tenemos que entender que la Biblia, si se cumple zoológicamente, históricamente, geográficamente, astronómicamente, personalmente, y si se cumple proféticamente, tenemos que entender que la Biblia también se cumple espiritualmente hablando. ¿Y qué nos enseña la Biblia entonces espiritualmente? Romanos 3:23. Corramos entonces, Romanos 3:23. Romanos 3:10 dice que todos somos pecadores, somos unos degenerados, somos depravados. Delante de Dios estamos muertos en delitos y pecados. Romanos 3:10. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura.
es decir, de animosidades malos, rencores, amargura, productos de las frustraciones, productos de la vida, productos de fracaso, productos de tantas cosas malas. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 23, por cuanto todos pecaron. La Biblia dice que espiritualmente hablando somos todos pecadores. Acéptelo, créalo. Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Espiritualmente hablando, hay que colocar los puntos sobre las íes. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Aquí tenemos todos los pecados sexuales que se cometen en el mundo entero por la humanidad. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Versículo 20. Aquí tenemos todos los pecados espirituales en contra de Dios. Idolatría, adorar imágenes, la hechicería, los brujos y todas esas cosas. Eso no le agrada a Dios. Eso Dios lo detesta, son pecados espirituales. Aquí tenemos el grupo de los pecados sociales, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Gente que le gusta vivir peleando el uno con el otro, discutiendo el uno con el otro, agarrándose el uno con el otro. Pecados sociales, herejías. Aquí tenemos pecados doctrinales. Versículo 21, envidias, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Óigame, toda aquella persona que ha practicado alguna de estas cosas, la Biblia dice que no puede ir al cielo. Porque Apocalipsis capítulo 21, 27, si no me equivoco, dice que en el cielo no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Entonces el Señor, por medio del apóstol Pablo, en enseñanza espiritual, dice que los que hayan practicado una de estas cosas no heredarán el reino de Dios. No pueden entrar al cielo. Dios se los prohíbe, porque es la casa de Dios, y a mi casa entra quien yo quiero. A su casa entra quien usted quiere, porque usted es el dueño de la casa. Allá arriba en el cielo Dios es el dueño, y en el cielo va a entrar aquel que Dios sabe que reúne las condiciones para entrar al cielo. Pastor, y si no heredamos el reino de Dios, ¿qué vamos a heredar? Apocalipsis 28 entonces, 21:8. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No podemos heredar el reino de Dios y vamos a tener que heredar el lago de fuego, porque merecemos el infierno. Somos todos pecadores. Y dice todos los mentirosos. ¿Cuántas mentiras ha dicho usted? ¿Cuántas mentiras yo necesito decir para ser un mentiroso? Una. Voy a confesar mi pecado. Ayer yo dije una. Oh, sí. Yo fui al hospital ayer. Y la mujer que me atendió, y lo voy a decir públicamente porque yo no tengo problema, y confieso mi pecado. Señor, perdóname. Me dijo, usted ha salido de Nueva York en este último mes, porque si decía que sí, no podía ver al hermano Juan. Dije, no. Está bien. Entonces, ahora puedo subir a ver a su amigo. Shame on you. Shame on you. Yo quería ver al hermano Juan. Necesitaba ver al hermano Juan. ¿Cuántas mentiras necesitamos decir para ser mentirosos? Una. Con una mentira, usted y yo somos catalogados
delante de Dios como mentiroso. Y dice que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Por lo tanto, tenemos un grave aprieto y un grave problema espiritualmente hablando. Romanos 10:13. Con esto voy terminando. Espiritualmente hablando. Romanos 10:13. Porque todo aquel, cualquiera que sea, que invocare, que llamare, que clamare el nombre del Señor, ¿será qué? Salvo. Estamos en un grave problema espiritualmente hablando. Si zoológicamente hablando, si geográficamente hablando, si históricamente hablando, si astronómicamente hablando, si proféticamente hablando, la Biblia se cumple. También espiritualmente hablando, la Biblia se va a cumplir. Y la Biblia dice que todos merecemos el infierno, la condenación eterna. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la gracia de Dios, ese es el amor de Dios. Por lo tanto, todo aquel que invocare, que clamare, que llamare el nombre del Señor, ¿será qué? Salvo, salva, libre de la condenación para ir al cielo. ¿Recuerda usted ese momento especial en el cual usted rindió su vida a Jesucristo en fe y en arrepentimiento e invocó el nombre del Señor para ser salvo? Si usted lo recuerda, usted es salvo por la fe. Si usted no lo recuerda, a lo mejor nunca ha rendido su vida a Cristo en fe y en arrepentimiento. Y es importante que lo haga hoy, porque yo no le puedo dar seguridad que usted de aquí al salir de esta propiedad va a estar con vida. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy. La vida se va así. Creo que cada 3 o 4 segundos muere una persona en el mundo. Cada 3 o 4 segundos muere una persona. ¿Seré yo el próximo? Espiritualmente hablando, entonces Dios nos ofrece perdón y vida eterna. No pertenecer a una religión, no pertenecer a una iglesia. Yo asisto a una iglesia para ser alimentado con la palabra de Dios, para cumplir la palabra de Dios. Y es bueno estar los hermanos juntos en armonía, pero lo que salva es Cristo, no la iglesia ni la religión. Amén. Entonces, proféticamente hablando y espiritualmente hablando, la Biblia también, ¿qué cosa? Se va a cumplir. Amén. Pongámonos en pie. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por estas verdades. Gracias, Padre, porque usted nos permite considerar inequívocamente estas verdades como realidades absolutas, ciertas, evidentes, genuinas, reales, que su palabra se cumple, y si se cumple de tantas maneras en cuanto a ciencia, también proféticamente se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo, y también espiritualmente se va cumpliendo. Padre, ruego que aquel hombre, que aquella mujer que todavía vive en sus delitos y pecados, que venga a Cristo en fe y en arrepentimiento, y que la gracia suya lo persuada, y que la gracia suya le prepare, le convenza, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Señor, bendice a cada oyente, y que hoy sea el día de salvación. Bendice tu palabra. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amado, el Señor le bendiga.